Llega el momento de la salud porque ya saben, la salud es lo primero. Buscamos la calidad de vida de todos ustedes. ¿Con quién lo hacemos? Con nuestra doctora de cabecera, Jessica Vacante. ¿Qué tal? Doctora, buenas tardes de viernes ya. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Yo sé que usted los viernes, vamos, le entra una jeribilla, ¿eh? Me encanta, es que el viernes el cuerpo lo sabe. Había que decirlo. ¿Qué tal en el día de hoy en la consulta? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Hoy estoy haciendo domicilios, visitando a muchísimos pacientes que no pueden acudir, que son mayores y que vamos a verlos en sus casas porque también ellos nos necesitan. Claro que sí, y más en las circunstancias en las que estamos. Por supuesto. Bueno, doctora, hoy vamos a hablar de algo que, por cierto, mañana es el Día Mundial en la lucha contra la diabetes. Durante toda esta semana nosotros hemos dado pequeñas pinceladas, dando consejos a través de Ana Trabadelo, una persona muy querida en esta casa y muy querida por los canarios y por las Canarias, y que, por cierto, la vamos a saludar porque hoy vamos a hablar de eso, de diabetes, ¿verdad, doctora? Hoy vamos a hablar de diabetes, una patología muy prevalente, afecta a muchísimos canarios y canarias y ustedes nos los pidieron, por eso vamos a volver a hablar de diabetes. Bueno, pues como cada día vamos a recibir ese consejito por parte de Ana Trabadelo. Ana, pero yo estaba viendo la pantalla y digo, ¿es Ana? Sí, es Ana, pero Ana, yo te quiero en el plató, el viernes era en el plató. Ya, pero es que ¿sabes qué pasa? Que se me ha hecho tarde, al final me he quedado en casa porque era un rollo ir ahora hasta ahí, hasta el plató. A mí no me vacilas que estoy viendo la parte de atrás, anda, pásate por aquí, anda. ¿Pero qué me estás Con todos ustedes, Ana Trabadelo. Hola, hola, ¿Qué bueno, tal? hola en la distancia. ¿Cuánta Me voy a poner distancia por hay? aquí. Esto de la distancia se hace... Parece un juego. Tú, además de ser presentadora, eres dietista y eres paciente. Y soy paciente, tengo mucha paciencia porque para ser paciente hay que tener mucha paciencia, créeme, José. Sabía que me ibas a saltar por ahí. Digo que eres paciente, ahora en serio, Sí. eres diabética, ¿verdad? Sí, un poco. Soy diabética tipo 1, tengo diabetes tipo 1 desde los 11 años. Pues Desde mira, los 11 años. Y tú estás muy concienciada con ello. Ahora sí, porque yo creo que soy un buen ejemplo, porque soy ejemplo de lo que no se debe hacer con una enfermedad crónica, que es intentar no verla. Entonces creo que cuando intentamos no ver algo, lo que hacemos es agrandar un problema que podría ser simplemente un problema, porque evidentemente la diabetes no es un juego, pero podemos convertir ese problema en muchos problemas. Yo ahora mismo tengo insuficiencia renal, no veo por este ojo y los pies se me han abierto en 2 ocasiones. Entonces se puede convertir en un problema grave, evidentemente. Claro. Por eso vamos a adentrarnos en este tema, en la diabetes. En primer lugar, ¿qué es la diabetes, doctora? bueno, pues mira, comencemos por decir que la diabetes es una enfermedad metabólica que no solamente afecta el metabolismo del azúcar, sino, como estaba explicando Ana, afecta a muchísimos órganos. ¿Y por qué se produce la diabetes? Porque fundamentalmente nuestro páncreas se hace insuficiente o no produce una hormona fundamental que tenemos, que es la insulina. ¿Puede ser una cuestión genética? Sí, efectivamente la diabetes tiene un componente hereditario en muchísimos casos. Hay una huella genética, pero en el caso de Ana, por ejemplo, ella tiene una diabetes tipo 1, que la mayoría de los pacientes la debutan muy jóvenes, ella debutó a los 11 años, y la diabetes tipo 2 es la que se produce un poco más de mayores cuando ese páncreas se va haciendo insuficiente, porque con los excesos, cuando comemos muchísimo azúcar, el páncreas, bueno... De eso quiero hablar, porque hay que Ay, José, diferenciar. déjame decir una cosa, Sí, claro que sí. que Jessica está diciendo esto. Sí. Que hay un problema en la sociedad, que es que la mayoría de la gente, Jessica, dice diabetes sin apellido, ¿no? No dicen tipo 1 ni tipo 2. Entonces, ¿qué pasa? Que se suele señalar mucho al paciente de que si oye diabetes es como, ay, ¿qué habrás hecho para tener diabetes? Sí. Y esto suele criminalizarse mucho y me gustaría pedir a la sociedad que aprenda que la diabetes tiene un apellido. Esto es importante. De eso queremos hablar, queremos diferenciar los tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2, ¿verdad, doctora? Vamos allá para explicarte qué es Venga, lo que pasa. vamos por allá. En fila india. Vamos a pasar por aquí en fila india, sí señora, Ana. Guardando la distancia de seguridad. ¿Qué tenemos representado aquí? Aquí tenemos el protagonista de hoy, que es el páncreas. El páncreas es un órgano que está en la cavidad abdominal retroperitoneal y que cumple 2 funciones importantes. Es una glándula que tiene función exocrina y endocrina. Vamos con primero exocrina. ¿Qué es exocrina? Es porque libera unas sustancias que forman parte de la digestión.
se liberan unas sustancias que participan en la digestión de los alimentos cuando comemos. Endocrina. Pero la función endocrina es producir y secretar hormonas. Principalmente hoy nos vamos a encargar de hablar de la insulina. Por eso cuando alguien dice, tienes diabetes, no te funciona el páncreas, no es verdad, no funciona el apartado endocrino. Exactamente, el páncreas endocrino, las células beta pancreáticas producen insulina. Y esta insulina, ¿qué es lo que va a hacer? Es la encargada de tomar toda esa azúcar, todos esos carbohidratos, esa glucosa que comemos y permitir que la podamos introducir en la célula para finalmente utilizarla y convertirla en energía. Y por ejemplo, cuando uno tiene diabetes tipo 1, ¿qué es lo que ocurre en este caso? En el caso de Ana, en la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina. O sea, esta glándula no produce insulina, con lo cual el aporte de insulina tiene que venir de manera exógena. Es la que no absorbe, bajo mi ignorancia, en este caso la glucosa, por ejemplo. Claro, el paciente no puede absorber la glucosa, se elevan esos niveles de azúcar en sangre y eso produce muchísimos daños. En el caso del tipo 2, lo que pasa es que este páncreas deja de trabajar. Conforme pasan los años, se va haciendo como un poco perezoso, produce cada vez menos, por eso es tan importante vigilar lo que comemos, porque conforme más azúcar comemos y más carbohidratos comemos, este páncreas tiene que trabajar más, secretar más insulina hasta que un día dice, mira, ya está, hasta aquí llegué yo, no puedo más. ¿Hay diferentes tipos de riesgos entre el tipo 1 y el tipo 2 de diabetes? Bueno, realmente el riesgo es que las personas que debutan tan jóvenes como ella, por supuesto, por la exposición de más tiempo, tienen más riesgo de complicaciones y son diabetes generalmente un poco más difíciles de controlar. La diabetes tipo 2 es más de mayores. Muchísimos pacientes ya de 60, 65 años comienzan con esos hiperglucemias. Detectamos de manera incidental en una analítica un valor de azúcar elevado y podemos comenzar a regular su dieta y fomentar el ejercicio y la vida saludable. Si no, hay que poner tratamiento. ¿Cómo regulamos en este caso la diabetes tipo 1, Ana? Hay una cosa importante que muchos pacientes de diabetes tipo 1 no saben porque no se les informa adecuadamente, porque a veces los médicos no están actualizados, que es que el paciente con diabetes tipo 1 no solo tiene que gestionar los hidratos de carbono, también tiene que gestionar grasas y proteínas porque también elevan la glucemia, lo que pasa es que horas posteriores a su ingesta, no es como el hidrato hay que, digamos, aplicarse la insulina en el momento y entonces cuando comemos comidas que a lo mejor tienen una mezcla de todo, pongo el ejemplo de la pizza, que es un alimento que no es un producto, perdón, que no es saludable, pero que es cierto que la gente lo come algunas veces de manera puntual y es mucho más complicado porque esto une carbohidrato, grasa y proteína. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que cubrir al principio con insulina y horas después tenemos que volver a cubrir con insulina. Y muchos pacientes no lo saben y se ven unas hiperglucemias a las horas y no las entienden. ¿Por qué? Porque dicen, si cubrí los carbohidratos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pachado? ¿Y qué es lo que ha pachado en este caso? Yo de verdad debo decir que admiro profundamente a los pacientes diabéticos que tienen que colocarse insulina porque tienen que aprender a controlarse muy bien sus niveles de glucemia. Son pacientes que a veces se ponen una absorción lenta, una rápida, se están midiendo continuamente. O sea, realmente es algo que podemos evitar, por eso es tan importante la prevención, los hábitos de vida saludable, porque es una enfermedad muy seria que no solamente afecta el peso, que es el problema para muchos, sino que afecta muchísimo. Además que una vida sedentaria te puede traer como consecuencia una diabetes. ¿Es así? Sí, claro. Aparte, sí. Las personas cuando tenemos actividad, que es lo más saludable, utilizamos esa glucosa. Claro. Oye, si les parece, vámonos por aquí, doctora, porque he invitado tenemos un experto por aquí. Al doctor Julián Tamayo. ¿Cómo estás, Por aquí, Julián? Ana, si eres tan amable. Ponte por aquí, si puede ser. Gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a estar hablar nuevamente por aquí con José y Jessica nuevamente. Señor Tamayo, muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, aquí, igual de viernes y a punto de celebrar el Día Internacional de la Diabetes. Yo estoy encantado porque somos 4, podemos estar. Síntomas de la diabetes. Vamos con el primero, visión borrosa. ¿Por qué, doctor? En los pacientes que presentan este síntoma de visión borrosa habitualmente es porque ese exceso de azúcar está produciendo una intoxicación en el ojo. Va a producir que esas arterias empiecen a crecer un poco más, va a producir además que se generen hemorragias dentro del ojo en los pacientes diabéticos y empieza a tornarse la visión un poco borrosa antes de que el paciente se haga el diagnóstico o incluso en las primeras semanas después de hacer el diagnóstico y haber iniciado el tratamiento. Ana, decías que tú tenías un problema de visión en uno de tus ojos. Sí, yo tengo una retinopatía diabética. Yo terminé de perder la visión por este ojo. En este tengo sangre residual, ¿no? Que son manchas que no se terminan de quitar. Entonces yo, por ejemplo, cuando leo,
Yo no tengo falta de vista, pero cuando leo tengo que usar gafas. ¿Para qué? Para que la letra sea más grande que la mancha de sangre, para poder verla. Entonces, trabajos como estar delante del ordenador o salir por la noche, para mí son un problema realmente. O, por ejemplo, estar aquí con todas las luces. Claro. Yo veo las cámaras porque tienen una luz roja, pero si no tuvieran la luz roja me costaría muchísimo encontrarlas. ¿Y cómo se puede controlar eso, doctor Tamayo? Básicamente haciendo un buen diagnóstico inicial y luego nosotros a los pacientes diabéticos les recomendamos, en el caso de Ana, que es una diabetes tipo 1, después de haber hecho el diagnóstico, hacer una vigilancia inicial muy exacta, muy frecuente, porque si no hacemos esa vigilancia muy frecuente al principio, como cuando colocamos insulina puede aparecer que se empeore la diabetes, y una vez en los pacientes diabéticos tipo 2, cuando ya los estamos haciendo seguimiento, lo que hacemos es anualmente seguirlos, y hay tratamientos a día de hoy, afortunadamente, que pueden evitar las complicaciones como las que ya ha presentado y nos ha dicho Ana. Doctor Tamayo, vamos con el siguiente síntoma, sed excesiva. ¿Por qué se produce esa sed? Tenemos que recordar que el cuerpo se va a sobrecargar de azúcar. El riñón lo que va a hacer es tratar de eliminar ese azúcar, y al eliminar ese azúcar lo que va a hacer es eliminar mucha agua. Obviamente el cuerpo va a sensar que está perdiendo líquido y va el paciente a presentar una sed excesiva. Además va a producirse una pérdida hacia el resto de los tejidos por toda la afectación del azúcar. Por tanto, cuando ocurre o cuando a uno se le manifiesta este tipo de síntomas, me imagino que estará ansioso por beber agua durante todo el día. Bueno, salía del comedor y pedía que me dejaran entrar al baño para beber agua del grifo, porque se me había acabado la botella, se me había acabado la cantimplora, y solamente la media hora que quedaba para llegar a mi casa no aguantaba, y cuando llegaba a mi casa no sabía si ir primero a beber agua o a hacer pis, porque realmente era angustioso, pero muy angustioso. Toda la gente que ha debutado con diabetes tipo 1 sabe de lo que estoy hablando, y es horrible. Es clásico, es que es un síntoma muy frecuente. Fíjese que me llama la atención, por ejemplo, sed excesiva y luego micción frecuente. Exactamente por lo mismo que estábamos hablando, y esto yo creo que es un llamado importante a que tanto los padres como los profesores de los niños en los colegios vigilen a los niños cuando están teniendo este par de síntomas que son muy importantes. Como lo decía antes, esa micción frecuente se está dando por la carga de azúcar, que lo que está haciendo es arrastrar agua, y el niño o el paciente que tiene diabetes lo que tiene que hacer es eliminarla. Claro, pero por eso le quería preguntar, ¿es por la carga de azúcar que tiene que eliminarla? ¿No es por la sed excesiva? ¿No es una consecuencia de ello que nosotros estemos viviendo durante todo el día y tengamos que expulsar esa agua, ¿no? Es un circuito. Es un circuito. Es una suma de todo. Correcto. Sí. Imagínate que tengamos un vaso lleno de azúcar muy dulce y tú quieras diluirlo, pues le pones agua, y conforme le pones más agua, pues ahora tienes más líquido y ese líquido lo tienes que eliminar. Pero ese nivel de azúcar siempre está alto, entonces es como el pez del perro que se muerde la cola, ¿no? De hecho, fuera del debut, o sea, quitando este momento inicial en el que descubres que tienes diabetes, cuando las personas con diabetes tipo 1 tenemos los niveles de glucemia altos, tenemos también ganas de orinar, porque es el método que también el cuerpo utiliza para expulsar ese exceso de glucosa, ¿no? Es como súper bien. Y otro que no está aquí puesto, que es que hay muchísimo apetito también, porque piensa que ese azúcar que está en la sangre, que no se está absorbiendo, el cuerpo lo interpreta como que donde está la energía, necesito. Claro. Entonces comes más, tomas más agua, orinas más, y es una tríada clásica. Pero entra todo y sale, es decir, tú te estás alimentando realmente, por eso siempre tienes hambre. Claro, por eso tenemos la pérdida de peso también. Correcto, pero la pérdida de peso sobre todo se da en los pacientes cuando tienen mucha falta de insulina. Cuando hay mucha falta de insulina, una insulinopenia, como llamamos nosotros en medicina, el paciente lo que empieza a perder es masa muscular. Entonces el paciente no solamente siente todos los síntomas de los que hemos hablado antes, sino que además se siente supremamente cansado, y el peso, los pacientes a veces cuando hacen el debut llegan con 8 o 10 kilos menos de peso, y ahí muchas veces tenemos que ingresarlos en los servicios de urgencias. Como bien cuentan ustedes, cuando el cuerpo trabaja tanto, ¿uno no se siente cansado cuando empieza a ver estos síntomas, a padecer estos síntomas? Horrible. Por cierto, aprovechando el tema del peso un segundito, claro, quería decir que sobre todo los que suelen debutar con diabetes tipo 1 son niños. Un comentario también que me gustaría aprovechar para pedir que no se haga. Cuando un niño que está en edad de la adolescencia, una niña sobre todo, tristemente es así, adelgaza mucho por el debut y vuelve a recuperarse, es muy común decirle, menos mal que ya estás gordita. Claro. ¿Y ahí? Claro.
Vamos, le estás dando... Es una daga. Entonces, evitar esos comentarios, se te ve mejor, pero no más gordita. Es que solemos utilizar mucho esa palabra, lo sé porque me lo comenta mucha gente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las palabras hacen daño. El último síntoma, úlceras en la piel. ¿Por qué se producen esas úlceras? Tenemos resequedad, nuestro sistema inmunológico no está funcionando bien, pues la piel obviamente va a tener toda esa afectación. El paciente deshidratado va a tener más riesgo de que esa piel se fragmente y al fragmentarse se pueda infectar principalmente de hongos, que es lo que más o habitualmente vemos en los pacientes. Perfecto. Si les parece, vamos a movernos, doctora Vacante, para ver los factores, ¿verdad? Vamos a ver qué órganos afecta la diabetes. Exactamente. Vamos a esos órganos. Pasamos por aquí. Ven por aquí, Ana, con la distancia de seguridad. Esto la verdad, que guardar la distancia es todo como, ¿verdad? Vamos con el primer órgano. Corazón. El corazón. ¿Por qué, doctor Tamayo? El corazón es uno de los órganos que más energía necesita en el organismo. Es el que es más dependiente de los niveles de azúcar. Desde luego que en el paciente diabético ese exceso de azúcar va a producir toxicidad y va a obligar al corazón a que funcione con otros medios de energía. Se ve muy afectado. Y más allá de eso, todos los pacientes diabéticos, por el propio hecho de tener diabetes, se les aumenta el riesgo cardiovascular porque ese exceso de azúcar, por llamarlo de alguna manera, está lastimando las arterias, como quemando las arterias. Y las del corazón son muy susceptibles por la gran carga de trabajo que tienen. Hemos hablado de los síntomas, estamos hablando de los órganos, pero claro, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 tienen los mismos medicamentos para ser tratados o se trata de insulina, por ejemplo, hay que pincharse insulina en la tipo 1 y en la tipo 2. Es que no... Al principio de la diabetes tipo 1 siempre va a necesitar insulina y a día de hoy es el único medicamento que tenemos disponible para los pacientes. Seguramente en años venideros tendremos muchas más herramientas y arsenal para eso. Pero en la diabetes tipo 2, al principio el paciente sí que tiene buena cantidad de insulina y lo que hacemos es tratar de que esa insulina funcione mejor. Con el paso de los años, sin embargo, esos pacientes van perdiendo parte de ese páncreas que se venía deteriorando y por eso vemos que muchos de nuestros abuelos, nuestros tíos, cuando ya son mayores, aparte de tener medicamentos para la diabetes, les tenemos que dar una dosis supletoria de insulina. ¿Y eso es de por vida? Eso es de por vida. Doctor, quiero aprovecharle un momento para puntualizar una cosita. Muchas veces la gente desde la ignorancia piensa que la insulina es un medicamento, ¿no? Bueno, pero que es algo malo y no entienden que es que la insulina la utilizamos todos, no solo las personas con diabetes. Nosotros simplemente nos la aplicamos de manera externa y es muy común escuchar esto de, uy, ten cuidado, no te pongas mucha insulina. Hay muchísima resistencia. Eso deja ciego. Totalmente. Nosotros lo que tenemos, el páncreas realmente lo que es un computador que al final está calculando cuánto azúcar tienes y produce insulina suficiente para que el cuerpo se mantenga funcionando adecuadamente. La insulina la producimos endógenamente. De hecho, en 1921, que vamos a cumplir ahora mismo 100 años del descubrimiento de la insulina, fue donde se empezó a procesar esa insulina para poder llevársela a los pacientes y mejorarles su salud. Perfecto, vamos a conocer todos los órganos. El siguiente sería los riñones. ¿Por qué? La depuradora del cuerpo, lo comentó el doctor anteriormente, el riñón filtra la sangre. Si esta sangre viene con muchísima azúcar, glucosa, termina lesionando la membrana glomerular y eso pasa a la orina y se producen muchísimos otros, además de infecciones urinarias. Vamos a otro órgano. El siguiente sería... ¿Qué puede producirnos en la boca? Infecciones por hongos. Por supuesto, se altera toda la flora bucal, se altera toda la microbiota que nos protege y pueden producirse muchísimas candidiasis orales. Lesiones en los pies. ¿En los pies por qué, doctor? Porque son los órganos que tienen parte de las arterias más pequeñas de nuestro cuerpo y que lo mismo tienen una carga muy importante. Esas arterias se ven cerradas y por eso los pacientes pueden terminar en algún momento con infecciones, heridas, úlceras o hasta amputaciones cuando no va bien. Vamos al siguiente. Retinopatía diabética, afectación de la vista, como comentamos anteriormente, se lesionan los vasos retinianos, es importantísimo. Las retinografías de control para los pacientes diabéticos que se hacen anualmente, por favor, hay que cuidarnos la vista. Vamos con el siguiente, doctora. El hígado, el otro hígado. órgano fundamental, una refinería importantísima. El hígado, recordar que todo el azúcar que no se utiliza y no se metaboliza se almacena como grasa. Y eso nos puede llevar a que haya un hígado graso no alcohólico. Lo hablamos el día del hígado graso y es un hígado estetosis hepática de causa no alcohólica. José, disculpa, para las personas con diabetes tipo 1 es súper peligroso el consumo de alcohol porque salir de una hipoglucemia, aunque tengamos glucagón a mano, no sería posible. O sea que es importante que todo aquel, que el alcohol no es recomendable, pero todo aquel que vaya a hacer consumo de alcohol, que consulte con el médico cómo hacerlo. Perfecto, de acuerdo, Ana, queda aclarado. Vamos con el siguiente.
Y por supuesto hay afectación cerebral. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos anteriormente, la lesión de los vasos, toda la circulación termina afectándose por eso. Por eso es que es una enfermedad metabólica que afecta muchísimos órganos y es tan importante controlarnos por esto. Perfecto. Vamos con el último ya, ¿verdad, doctora? Aquí hay uno que yo creo que es la piel, que hay afectación de la piel. Lo decíamos antes con el tema de las úlceras, ¿verdad? Exactamente. En la piel. Oye, que tenemos nuestras cajas misteriosas de la salud. Y hoy estoy acompañada de... Vamos a ellas, ¿les parece? Vamos por aquí. Ana, si eres tan amable, ya sabes que aquí tenemos el plató copado para hablar de la diabetes en el día de hoy. Tenemos 4 cajas misteriosas de la salud donde se encuentran 4 remedios naturales que nos presenta nuestra doctora vacante. Vamos con el primero. Ay. Bueno, frutas cítricas, naranjas, limón. Aparte de ser un gran maravilloso aporte de vitamina C, son un muy buen postre que tienen bajo índice glucémico. Y mira, se pueden hacer macedonias, pueden combinar estos con pomelos, con melocotones. Todo esto son frutas que son buenísimas para los pacientes diabéticos. Vamos con la siguiente. Cereales integrales. ¿Por qué, doctora? Hablamos que los carbohidratos son lo que aporta la mayor carga de glucosa, pero importante incluir en la dieta los cereales integrales, cebada, avena, quinoa. La quinoa es maravillosa, tiene muchísima fibra, muchísimas proteínas. Me encanta la quinoa. Es divina, es espectacular. Quinoa. Ay, quinoa. Así que, mira, en vez de los normales, los integrales. Tomates. Vamos con la siguiente. Sí, claro. Los tomates tienen un poquito de mala fama, pero los tomates realmente también es una fruta que se puede comer tanto en zumos, en ensaladas, cruda, cocida. Tienen bajo valor, un índice. ¿Cómo se nota que usted es cocinera? Pues se sabe de todas las formas de comerse el mira, imagínate tomate, desayunar una tostada de pan integral con un poquito de tomate, aceite de oliva. ¿Usted qué diría? ¿Que el tomate es una fruta o una verdura? Es una fruta. Ah, muy bien, es una fruta. Es una Vamos fruta. con la siguiente, vamos con la siguiente. Tú me quieres pillar, pero no lo vas a lograr. Mira, la batata dulce. Esto es riquísimo también. En América se llama boniato, aquí es batata dulce, patata dulce. Es muy buena, tiene bajo índice glucémico también, mejor que la papa. Y además tiene muchísima fibra. Jessica, ¿te puedo añadir una cosita? Para las personas con diabetes tipo 1, que aparte del índice glucémico, que es súper importante, que también se fijen mucho en la carga glucémica. La carga es verdad, es cierto. Importante. Oye, ya hemos hablado de la parte médica de la diabetes, hemos conocido también remedios caseros. Vamos a ponerle cara a esto de la diabetes. Acompañen por aquí a nuestro box. Quiero presentarles a Miriam. Muy buenas tardes, Miriam. Tienes 38 años, ¿verdad? Y tienes diabetes tipo 1. ¿Cómo estás en estos momentos? ¿Sí? ¿Qué síntomas tenías? Tenía muchísima sed, visión borrosa, micción muchísima y como dijo la compañera antes, que era horrible, es desesperante. Yo me tomé 3 garrafas de agua de 5 litros en 1 hora y media. 3 garrafas Sí. de 5 litros, madre mía. Y no fui al médico porque pensaba que beber agua era bueno. Y ahora te controlas más o menos, sabes perfectamente a las horas donde tienes que tomar la medicación o pincharte la medicación. Ahora, hubo una época que no me cuidé nada. Estuve un par de años que ni me pinchaba la insulina ni nada porque falleció mi madre y no tenía ganas de cuidarme ni nada. Y sufrí una cetoacidosis grave en junio. Estuve bastante mal. Estuve en la UCI, no me acuerdo de nada de esos días que estuve en la UCI. Yo lo que recuerdo ya en planta. Madre mía, ¿y en estos momentos cómo estás? Bien. Bien, eso es lo importante. Sí, y por suerte no tengo nada dañado que podía haberme destrozado. Eso es lo importante, que te cuides, a cuidarse a partir de ahora. Es fundamental ir al médico. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Un abrazo muy grande. Ana Trabadelo, gracias por estar con nosotros también. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, de verdad. Y por esos consejos que lo ven en un rostro muy conocido por todos ustedes, padece diabetes y como siempre está ahí al pie del cañón para que la gente se cuide y tome conciencia con esto de la diabetes, que no es un juego de niños. Hay que estar muy pendientes a ello, no llevar una vida sedentaria y aplicar esos consejos que han dado hoy nuestros expertos. Muy atentos porque en unos minutos abrimos consulta a través de nuestro número de WhatsApp 683-288-688. Pueden enviar sus preguntas a través de vídeo o a través de preguntas escritas. Pueden preguntar sobre la diabetes o cualquier consulta, que para eso tenemos a nuestra médico de cabecera. Eso será a la vuelta. Hasta ahora. ¿Sientes un ardor a la altura del estómago que no te deja ni dormir? ¿Prácticamente cualquier comida acaba suponiendo una tortura?
Si lo has probado todo y no consigues mejorar con nada, no te preocupes. El lunes, en La Salud es lo primero, acidez, ardor de estómago. Envía tus consultas al 683-288-688 y nuestros especialistas responderán a todas tus preguntas.